está. Bueno, como para cerrar, para que quede registrado. Sí, bueno, entonces hoy estuvimos trabajando estas cuestiones, ¿sí? Respecto de Weber. Yo les voy a pasar después, ¿sí? Un texto que resume un poco esto. Van a ver que en el texto de Giddens, ¿sí? El PDF que yo les pasé la primera vez, ¿sí? Aparece lo de Weber, pero no desarrolla mucho esta cuestión de los tipos ideales, ¿sí? Y la cuestión de, a ver, cómo pensar la sociedad, ¿sí? Les voy a pasar como unos ejemplos para que entiendan, ¿sí? Esto que vemos ahora de cómo él concibe la acción social, como para que podamos pensar incluso nuestro comportamiento en la sociedad, para pensar cómo se comportan los grupos, para pensar para pensar la dinámica de los deportes, ¿sí? Cómo actúa un entrenador, cómo actúa un jugador de fútbol, ¿sí? Esta idea de cierto jugador de fútbol es inteligente, es tonto, es carismático, tiene un no sé qué, bueno, lo que sea, ¿sí? Ahí. Entonces, la idea, ¿sí? Es ver estos tipos ideales, dar cuenta de que construimos, ¿sí? Conceptos, cada vez que pensamos en la sociedad, estamos construyendo conceptos puntuales, dar cuenta de que son limitados, pero son muy útiles porque todo el tiempo estamos pensando en eso, y que hay una realidad, ¿sí? Está lo real, la vida ahí afuera, y la realidad que nosotros nos creamos, ¿sí? Claramente, el modelo de Weber lo que propone es un dualismo metodológico, es decir, las reglas que existen para la vida real, para la naturaleza, están allá, y nosotros de este lado, por nuestra vida social caótica, ¿sí? Creamos otro conjunto de reglas. Son otras reglas las que tenemos que inventar para entender la sociedad, ¿sí? Que al revés, son ricas y son dinámicas, ¿sí? Modelos más estáticos, como el de Durkheim, o el primer modelo de Marx, ¿sí? Lo que vimos en la clase pasada es, hay grupos sociales, son clases, se ordena según la economía, ¿sí? Lo que vos hagas en tu vida va a estar determinado por el lugar que ocupás en la sociedad. No hay a veces mucho rol para el individuo, ¿sí? Si bien vimos la regla Thompson, la excepción, eso vino después, vino en 1970, ¿sí? Pero la primera teoría de Marx es pensar estos grupos, estos agregados sociales. Lo que viene acá a plantear en realidad es la acción individual social, ¿sí? Que actuamos según él, ¿sí? Según 4 tipos ideales, ¿sí? Capaz que encontramos alguno más, ¿sí? Pero él establece 4 formas de actuar. Establece 3 modos de dominación, ¿sí? La dominación racional legal, que es la del Estado, la dominación tradicional y la dominación carismática. La dominación tradicional puede ser la dominación de, no sé, el rol que tenga, o sea, el Papa, el rol que tenga, no sé, un jefe militar, ¿sí? Son diferentes modos. Ahora, esas son ideas sobre la sociedad. Creer que eso lo voy a encontrar en la sociedad es un error, ¿sí? Yo puedo armar una etiqueta del mundo en la cabeza, pero no puedo andar en la vida, ¿sí? Buscando el ideal, ¿sí? Y vamos a la gran definición vincular, ¿sí? Hombre ideal, mujer ideal, pareja ideal, no El existe. famoso, el famoso estereotipo, profe. El estereotipo sí, el estereotipo, ojo, porque tiene una funcionalidad política, ¿sí? El estereotipo sirve una diferenciación, pero en general el estereotipo tiene la connotación de que es algo negativo, ¿sí? Pero, profe, puede pasar que pase lo de Hitler con la raza aria, que para él era ideal y perfecta, ¿no? Y si un montón de gente la pensaba igual que él porque respetaban a él, no a la raza, vendría ya más que ser ideal, pasaba a la realidad. Sí, ahí tenés un componente interesante de cómo se comporta políticamente. Lo que Hitler está, a ver, la idea que Hitler tenía de la raza, ¿sí? No, o sea, a ver, tenía ciertos elementos, pero también tenía ciertos huecos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de pensar la realidad, ¿sí? Hay elementos que dan cuenta de una mezcla. De hecho, el mismo Hitler, ¿sí? Es austríaco, no es alemán. Entonces, en su idea de la raza, ¿sí? No ya la idea de haber nacido en algún lugar puntual de Alemania, bueno, eso ya medio se cae. Ponele que dice, no, bueno, pero en realidad no es alemán por geografía, sino los espacios vitales que los alemanes tienen que ocupar. Bueno, ahí hay un montón de gente, ¿sí? Y de hecho, la idea que él, el recorte ideal que él tenía, que se funde con cierto tipo de racismo y antisemitismo, que es de cariz, si se quiere, genético, ¿sí? O un darwinismo social, si se quiere, discriminando
aleatorio, pero basado en una cierta teoría de la evolución, eso tampoco se cumplía, porque esas ideas que él creía científicas y demostradas por la ciencia, de quién tenía que sobrevivir y quién no, en realidad no se aplicaban, ¿sí? Porque no existe la pureza, si se quiere, genética en la sociedad. Todos somos mezclas, ¿sí? Voy a un ejemplo menos grave y menos gravoso y menos horrible para la humanidad, ¿sí? El argentino. El argentino en general nosotros tenemos la tendencia ideal de creer que tenemos un gran componente europeo, somos más europeos que otra cuestión étnica. Bueno, a nivel puramente genético, más del 65% de los argentinos tenemos componentes de pueblos originarios. Entonces, elaborar un ideal político, comunitario, social, a raíz de una cuestión científica que ni siquiera se te cumple, no sirve, se cae. Las razones de el ascenso y la creencia de Hitler tenemos que encontrarlas en otros elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sabemos, Hitler, él creía lo que creía claramente, ¿no? Era un fanático, ¿sí? Y hasta el último día él creyó lo que creyó, ¿sí? Claramente. Ahora, que Hitler crea lo que crea, que haya un loco suelto, ¿sí? Que discrimine y cree que cierta porción de la población tiene que morir, ¿sí? O no tiene que estar más, porque ni siquiera él se animó, digamos, puntualmente, él mandó a matar a un montón de gente, pero siempre eludiendo la cuestión central, o sea, ni siquiera se hace cargo de eso. El problema no es ese loco suelto, el problema es qué hace que decenas de millones de personas lo sigan. Ese es el componente fundamental del nazismo. ¿Por qué un montón de gente, ¿sí?, decidió de un día para el otro matar a tu vecino? Porque lo que el nazismo te propuso es eso, matar a tu vecino. ¿Sí? No te estoy diciendo, bueno, no, fueron a tirar una bomba allá lejos, en Rusia. No, 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 no. Era expulsar elementos que ellos consideraban nocivos para la salud de la sociedad. Ahora, ¿qué cantidad de creencias se desarrollaron y estallaron en ese contexto particular, en esa sociedad, para que haya sido el surgimiento del nazismo, con Adolf Hitler a la cabeza? ¿Sí? De nuevo, eso es, ¿sí?, ciertas ideas en un cierto contexto. El nazismo es un fenómeno particular. Yo puedo analizarlo, ¿sí?, a partir de ciertos modelos, que algunos se van a cumplir y otros no. Ahora, una vez que termina el nazismo, y esto me acuerdo, me había cerrado, el nazismo ocurrió, ¿sí?, y nosotros pensamos que el nazismo es cierta cosa. Ahora, que haya locos antisemitas no significa que eso vaya a ser igual que Hitler, ¿sí? Y que haya gente que se quiera parecer a Hitler no significa haber millones de personas siguiéndolo. Tenemos que preguntarnos, lamentablemente, por qué esa persona, el individuo, cree que hay un montón de gente que decide que no merece existir. Acá saber por qué corno piensa eso. El problema que nos tenemos que preocupar en la sociedad moderna, democrática y abierta que vivimos es porque hay gente que está de acuerdo con eso. Que hay gente que merece estar adentro o no de la idea de comunidad de la sociedad. ¿Sí? El ejemplo más horrible que tenemos a mano es el nazismo. Si bien empiezan a surgir, y esto a mí me preocupa, del campo político actual, empiezan a surgir un montón de tendencias, ¿sí?, que están claramente hechas para refrendar la discriminación. ¿Sí? Lo estamos viendo en la agenda diaria de los últimos años claramente. ¿Sí? El ejemplo de Estados Unidos, digo, es puntual. Clarísimo lo que pasa en Estados Unidos. Y en Argentina pasa, ¿sí? Clarísimo. ¿Sí? Digo, a ver, cómo cada uno recorta el mundo, cada uno vive y dice el mundo ideal de cada uno. Profe, ¿a qué te referís? ¿Cómo? ¿A qué te referís a discursos neonazis? No es, o sea, a ver, pensemos el caso de Estados Unidos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de afuera, viéndolo acá desde Argentina. El ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo de discriminación histórica que constituye básicamente a cómo está armada la sociedad norteamericana, básicamente. Y eso tiene connotaciones que, incluso para algunos grupos, ¿sí?, tener grupos de supremacistas blancos, se llaman, pueden ser más o menos homologados, pueden ser más o menos similares a los que propone el nazismo, o sea, a lo que proponía el nazismo. ¿Sí? Puede que sí, puede que no. Capaz que son más democráticos, capaz que son menos democráticos que los nazis. Capaz que tienen, sí, una cuestión de pureza racial que los nazis tenían o que los nazis no tenían. Digo, estamos discutiendo entre dos horribles, ¿sí? Estamos eligiendo entre el Guasón y Darth Vader. O sea, nada de esto queremos que pase en la sociedad, ¿se entiende? Pero, para analizarlos,
vemos que hay un complejo hay conflictos raciales muy grandes con la sociedad ahora afroamericana, ¿sí? Estallaron, es decir, ahora lo hacemos visible porque un policía blanco le pegó 7 tiros por la espalda a un flaco en frente de su familia, ¿sí? Y eso generó protestas. Esa protesta generó también la respuesta de los grupos blancos. No sé si han visto que hay grupos de blancos armados, ¿sí? No es que los esté estereotipando, o sea, claramente son blancos, sí, que están armados, muchos con rifle de asalto, y salen, sí, teóricamente a prevenir que esa gente que está protestando porque los matan por ser negros, ¿sí? No reaccione, ¿sí? Fíjense el caos social que se genera. Ahora, cada uno de esos, grupos de blancos que están ahí, ¿son necesariamente neonazis o supremacistas blancos? Por ahí no, ¿sí? Quizás reacciona porque, no sé, los mandó el cura del pueblo. Quizás reacciona porque su padre estuvo en el ejército y lo conminó a siempre que haya problemas, reaccionar y salir armado. Quizás reacciona porque es un supremacista blanco y es un racista. Quizás reacciona porque, no sé, o sea, hay múltiples razones por las cuales se efectúa algo. No podemos reducir todo el fenómeno de lo que pasa en Estados Unidos, de violencia racial, a simplemente ser supremacistas blancos, ¿sí? Nos perdemos de analizar más complejamente la sociedad y nos perdemos, sobre todo si es un fenómeno que queremos que no ocurra más o que no esté, nos perdemos de ver cómo solucionar ese problema, ¿sí? Porque por ahí todos esos blancos que salen armados, capaz que si los estudiamos un poco más y vemos en realidad cómo están operando, capaz que vemos que no todos son supremacistas blancos. Y si les decimos, si los tratamos y los condenamos por supremacistas blancos, reaccionen peor. Y se sume más gente. ¿Sí? ¿Se entiende, Eric? Sí, profe. Esa es la idea. O sea, la complejidad social no se agota en los modelos que nosotros establecemos. ¿Sí? Todos establecemos estereotipos y categorías políticas. Justo lo que preguntaba Iván, lo que decís vos, Eric, respecto de la cuestión racial, la cuestión de los estereotipos y la cuestión de la configuración de las ideologías, ¿sí? Y las exclusiones que plantea cada ideología política, da realmente para hacer una carrera. Digo, hay carreras, hay investigadores que dedican toda su vida a hacer esto, pero simplemente es para pensarlo, ¿sí? No descansemos tan cómodamente en un modelo, incluso si sirve para como poner una etiqueta al tipo que está en la vereda del frente, ¿sí? Eso muchas veces es lo que le pasa al peronismo. Al peronismo le pasa muchas veces en descansar en que todo lo que es antiperonista le dice antiperonista o gorila, pero por ahí hay una complejidad que serviría para retroalimentar, ¿sí? O para no exacerbar un ánimo tan antiperonista, si se quiere. ¿Entienden? Eso que termina uno haciendo, de establecer categorías sobre el otro, a veces se termina volviendo en contra, porque el otro actúa, el otro juega, ¿eh? No es que porque yo crea que tengo la razón, yo tengo la razón y la gente me hace así la señal de sí, tenés razón, y me tiran la alfombra roja. El mundo actúa. Siempre. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer lo siguiente, pues ya la verdad que me recontra pasé y les agradezco la paciencia. Les voy a pasar el texto, ¿sí? Con las definiciones básicas de Weber sobre las acciones sociales, sobre los tipos de dominación, ¿sí? Les voy a poner una consigna mínima, que la vamos a ver la semana que viene, así sobre la marcha, ¿sí? Y vamos a avanzar la semana que viene con Bourdieu, la teoría de los campos, eso va a estar bueno, y vamos a empezar a analizar, ¿sí? Como vimos hoy, Weber aplicado a esta idea del fútbol, que decía Pagani, bueno, vamos a empezar a desandar un poquito conceptos de deporte, ¿sí? Dale, profe. Dale, profe. Bueno, buena semana, Vamos. gracias por la paciencia y nos vemos la semana que viene. No, Dale. profe. Bueno. Buena Saludos. semana, profe. Nos vemos. Mente.